Dale cuenta. El cuerpo en palabras, religión, salud y humanidad en los Andes coloniales. Ese es el libro sobre el que hoy en El Arriero voy a conversar con su autora, la historiadora Gabriela Ramos. Gabriela, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Javier. Un gusto de conocerte también. Primera vez que vamos a conversar y por esta vía, además, a pesar de Ujú, que nos hemos comunicado por otras también ujú, anteriormente. Para quienes no conocen a Gabriela Ramos, es una historiadora peruana que es profesora en la Universidad de Cambridge. Publicó hace unos años un libro, lo voy a mencionar, Gabriela, porque a mí es uno de los libros que más me gusta de la historia, de nuestra historia, que se llama Muerte y Conversión en los Andes. Tengo esta edición, salió otra, que es un libro muy reconocido, con premios inclusive, pero hoy vamos a conversar con Gabriela sobre este libro, El cuerpo en palabras. Además tiene una hermosa portada que nos remite a la iglesia de Catka y, y en el libro se habla de una epidemia y hace poco además en Catka, en la zona de Catka, ha habido un incendio en medio de la ujú. pandemia para seguir con esta suerte de asociaciones libres que estoy haciendo. Pero bueno, Gabriela, ¿por qué antes de entrar a la epidemia, que es uno de los temas, tu libro lo que plantea es, por un lado, el rol de la iglesia como un actor central en la colonia, todos lo sabemos, pero lo abordas y entras en dos de los capítulos, por lo menos trabajas el tema de los hospitales de indios, ¿no? Que cuando uno escucha la palabra hospital, lo primero que piensa es en un hospital moderno, digamos. Cuando Ujú. nos dice hospital, hay médicos, enfermeras, gente que se está sanando. Y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué significaba este? Primero, empecemos por ahí, por el tema de los hospitales de indios y luego vamos conversando sobre el libro. ¿Qué significaba un hospital durante la colonia en el año 1600, en aquellos años en que discurre la historia que tú analizas? Bueno, este es un tema que me interesó cuando estaba trabajando el anterior libro que mencionaste sobre muerte y conversión, en donde en un momento, como me enfoco básicamente en ciudades, estaba tratando de entender cuáles eran las instituciones, cuáles eran los instrumentos, las políticas a través de las cuales tanto la iglesia como las autoridades coloniales intentaron influir sobre la población nativa con la finalidad de que se convirtieran al catolicismo. Y me llamó la atención la función de los hospitales porque, bueno, en principio yo tenía una idea bastante parecida a la que tú has explicado, ¿no? Y al estudiar el tema, me di cuenta que se trataba de instituciones que en ese preciso momento, digamos, mitad del siglo XVI en adelante, por lo menos en España estaban en un proceso de cambios, eh, en donde de ser instituciones que eran principalmente organizadas y gobernadas por actores eclesiásticos, pasaban a estar a cargo o de autoridades civiles, como en el caso del Perú, este proceso de cambios adquiere una particularidad especial porque hay pugnas entre la iglesia, entre las autoridades locales, municipales, las autoridades indígenas. Entonces percibí que se trataba no de instituciones, digamos, formadas que habían sido trasplantadas tal cual y con los mismos procedimientos y características de las que tenía en España, sino que el contexto mismo también empujaba a que adquirieran un perfil particular.
Y todo ese tema me interesó mucho y bueno, yo desarrollé un poco de este tema en el libro anterior, pero en este am, me, me interesó ver con más detalle qué cosa era lo que ocurría, especialmente en lo que concierne al conjunto del territorio del virreinato peruano. Me había enfocado en lo que ocurría en Lima, pero me había llamado la atención también saber que existía una especie de, si quieres, bueno, esto es una idea que es una apariencia, pero no es la realidad, una especie de red de establecimientos hospitalarios a lo largo del virreinato. Entonces me interesaba saber qué eran, ¿no? Y cómo funcionaban, quién estaba a cargo, cómo se sostenían. Ahora, tú has mencionado que había una competencia, Ujú, y y es claro que hay la iglesia y hay la corona que tenían objetivos distintos, digamos, pero además una trama de autoridades locales que también competían entre sí. Y la competencia, ¿qué era? O sea, ¿por qué estaban compitiendo, Gabriela, estos poderes, ya, que representaban todo este poder? es una competencia por la posibilidad de influir sobre la población local. Eh, ¿Quién tiene a su cargo la administración de lo que en ese momento se conoce como la caridad? Es decir, una acción que consiste en expresar tal vez lo que viene a ser el meollo de la actitud cristiana, Ujú. una actitud también que se asume que debe ser lo que, además de la justicia, lo que caracterice la persona del rey y de todas las autoridades que están por debajo de él y que lo representan. Eh, de manera que quién tiene las riendas de eso, quién puede beneficiarse de alguna forma también del prestigio que eso genera, de ocuparse de sus vasallos, de sus necesidades. eh, por eso se convierte en una fuente de tensiones entre la iglesia que, digamos, por siglos había tomado eso como algo que le pertenecía a ella y Era su prácticamente a monopolio, nadie digamos, más. lo veían como un monopolio, ¿no? El Claro, control podría de la decirse vida, de los cuerpos. que sería un monopolio y justamente estos cambios que se generan en el siglo XVI hacen que el soberano, digamos, el rey se interesa también por hacerlo. Entonces, de hecho, hay, por ejemplo, en Madrid una intención, bueno, de hecho es una realidad, se crea un hospital central, ¿no? Que va a estar a cargo de la corona. Entonces, este es un desarrollo, digamos, propio de cómo se va eh, formando este tipo de autoridad o red de autoridades que giran alrededor del rey y que van a suponer una especie de competencia, por decirlo en términos bastante simples, frente a lo que la iglesia secularmente en el sentido de siempre, ¿no? De durante siglos ha tenido, ¿no? Como Ahora, Gabriel, ahí, claro, cuando tú imaginas una red de hospitales, ¿no? Y hay todo un análisis del capítulo, pero después conforme uno va leyendo el libro, uno se va dando cuenta que estos hospitales, tú has dicho, la práctica de la caridad, terminaban siendo lugares donde llegaban eh, eh, casi como lugares de acogida, no sé si es la palabra exacta de decirlo, pero porque además la medicina en ese momento no era la prioridad, digamos, no era el cuerpo, sino el alma, quizás en esta discusión después que lleva el capítulo 3 de, de, de los discursos de Francisco de Ávila, perdón, ¿no? O sea, eh, de alguna manera era una suerte del Estado español, o de la corona española, perdón, diciendo, bueno, yo también tengo jurisdicción sobre ese territorio, sobre ese grupo, al que además se le asumía como miserable. ¿Por qué eran miserables y no simplemente pobres, digamos? Y ahí tú haces todo un desarrollo en el libro, también si lo puedes mm, explicar.
Sí, y esta idea de, bueno, lo de miserables es una palabra que se utiliza em, por su significado legal principalmente. Es una idea que viene desde la antigüedad. Los miserables son personas que carecen de alguien quien los proteja. Por ejemplo, en la antigüedad son miserables los niños huérfanos, las mujeres viudas. Y este es un concepto que luego, en el contexto de la colonización, se aplica para referirse a estas personas, las poblaciones indígenas, porque no han tenido la suerte, ¿no? Como lo entienden ellos, de haber conocido del cristianismo antes. Eh, y por lo tanto requieren una guía, requieren una protección, y ahí es, una vez más, es también una fuente de tensiones muchas veces, porque la iglesia está llamada precisamente a ofrecer esa guía, pero el rey también, por las características propias de cómo se da el acuerdo, por decirlo en términos simples, entre Roma y la corona española, el rey es el patrón de la iglesia, ¿no? Es el que tiene que encargarse de auspiciar, de respaldar. De manera que, ¿quién va a ser el guía de estas personas? ¿Quién los va a llevar? Por eso se hacen cargo de las tareas de evangelización, pero también se asume, y esto es lo que me parece interesante también, que se trata de personas que, como no han tenido acceso al cristianismo antes, no han visto la luz, digamos, están desprovistas de los, eh, de aquellos elementos que hacen posible que una persona pueda decidir qué es lo mejor para sí misma, ¿no? Es como un menor de edad, Claro, siempre va a ser menor de edad, ¿no? Entonces esta alguien idea con me que parece guiarlo, digamos, hay que interesante. conducirlo, ¿no? Claro, y es una idea importante porque sobre ella se fundamentan una serie de aspectos que tienen que ver con, en fin, eh, cómo se caracteriza a una parte importante de la población en ese momento, qué tipo de legislación adicional, qué tipo de actitudes. Hay una constante pregunta sobre si ellos son capaces, si son iguales, en fin, todo esto que sabemos que después está Larguísima bastante más discusión. relacionado con discursos de tipo, digamos, racistas, ¿no? De alguna forma. Quiero tomar muy cuidadosamente esa palabra también Sí, porque, en fin, es una palabra muy manida, etcétera, pero para hacerlo inteligible, digamos, rápidamente. Ahora, tú en el segundo capítulo del libro analizas ya un hospital en particular, que es el Ujú, Hospital de Niños de Santana de Lima, así ¿no? es. Ujú, Y claro, y tú nos muestras que además este universo es un universo también variado, es decir, estos ujú, indios no son pues todos iguales, ¿no? Porque a ujú, veces estas ideas estáticas que tenemos de la historia, ¿no? Hemos visto muchas veces una sociedad colonial, porque son ideas muy fuertes que a muchos nos las enseñaron en el colegio y las ujú, seguimos teniendo en la cabeza, de que eran mundos separados, ¿no? Y uno se imagina a los indios por un lado, los españoles por el otro, y a los indios todos más o menos iguales y a los españoles todos más o menos iguales. Pero cuando uno lee tu texto, el libro, lo que encuentra es una diversidad de situaciones y de personajes que iban acudiendo a este hospital en concreto, que sí era un espacio físico, ¿no? Porque habían otros ujú, que no eran físicos, ¿no? No sé ujú. si puedes explicar un poco justamente esas diferencias que tú encuentras en todo esto que llamas un microcosmos colonial, además. Ujú. Sí, bueno, hay una idea adicional también que quería agregar con respecto a esa imagen que solemos tener sobre cómo era Lima hasta cierta fecha, ¿no? La idea de pensar eh, que Lima ha sido una ciudad donde no habían personas nativas de ella o de otras partes que vivían aquí, eh, que eso no ha pasado pues hasta el siglo XX, ¿no? Y eso, pese a los esfuerzos Claro, con la gran de migración, nosotros, digamos, ¿no? así es, pese a los esfuerzos de nosotros los historiadores,
muchas veces parece que no hemos llegado a convencer de que Lima siempre ha tenido una población nativa importante, que fluía permanentemente, había una constante migración de distintas partes del Perú, pero especialmente de los alrededores de Lima hacia la ciudad por distintas razones. Y bueno, el hospital permite ver que precisamente existe esa variedad que está descrita en el libro, que hay personas que, por ejemplo, pertenecen a las llamadas élites indígenas, que hay también personas que vienen, por ejemplo, de muy lejos, eh, que encuentran en el hospital a veces parecería que no son precisamente razones de tipo, digamos, de salud las que explican por qué terminan en el hospital, sino porque hay determinadas condiciones que hacen que el desamparo en que se encuentran hace que lleguen y estén allí, sea por repetidas veces. Por ejemplo, hay personas, encontré eh, que tienen Varios hasta ingresos, digamos. más de 10 ingresos incluso, incluso al hospital. Lamentablemente no he podido saber por qué, pero es un caso interesante. Es decir, en algunos casos parece que son migrantes, es decir, que hace una persona que es originaria de Buenos Aires en Lima y termina en el hospital. Posiblemente estaba con algún problema de salud o probablemente el conjunto de condiciones que hacen a alguien que no tiene relaciones, no tiene redes, no tiene nadie que se ocupe de él, hacen que por alguna razón termina allí. Definitivamente hay personas que están, supongo, enfermas, y este es un caso también que llama la atención con respecto a las fuentes para estudiar el hospital. Es decir, describo ahí esos registros con descripciones muy detalladas de las personas que ingresan al hospital, que no tengo la menor idea de qué enfermedad tienen, o si Pero, se pero, rompieron pero un sí brazo o de, una pierna. pero sí, Pero, pero sí de cómo estaban vestidos, ¿no? exacto, sí. Es una cosa impresionante, o sea, el detalle, Sí. Ujú. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante, no sé, registrar ese detalle? Que, que, bueno, ya, eso es una pregunta un poco que es para desarrollar la imaginación, pero en ese detalle del vestido se está diciéndonos mucho de estos Ah, personajes, sin sí. duda. Claro, entonces, por ejemplo, en vez de utilizar digamos, de encontrar la información que yo hubiese esperado, que era fulano vino aquí porque se rompió la cabeza u otro porque tenía unas fiebres altísimas, etcétera. Bueno, lo que encontré era que había estas descripciones de, de ropa, lo que entonces me sirvió para hacerme una idea de ah, de los múltiples matices eh, que existe entre esa población que solemos considerarla como una especie de masa homogénea eh, desde todo punto de vista, ¿no? Y más bien lo que salta es que se trata de un grupo muy heterogéneo por una serie de razones, ¿no? Razones económicas, razones culturales, de su relación posiblemente con otras personas que viven en la ciudad, distintos tipos de necesidad, de pobreza y de desamparo, ¿no? Y que justamente allí también se pueden ver como jerarquías, ¿no? Y eso me parece interesante porque creo que ayuda a entender que nos encontramos ante una realidad bastante más diversa, más rica, más compleja, ¿no? Y por supuesto no soy la primera persona que ha notado esto, ¿no? Existen otros historiadores que han escrito, pero el ambiente del hospital me pareció interesante para aproximarse a esa situación. Ahora, quiero pasar al tercer capítulo porque el tiempo corre Sí. y quiero llegar de todas maneras a la Mm, epidemia, pero el tercer capítulo y este análisis que es además el título del libro, ¿no? El cuerpo en ujú, palabras, humanidad y salud en los Andes coloniales, y el análisis de los discursos,
de Francisco de Ávila, ¿no? Bueno, mencionas también a Hernando de Avendaño, pero te concentras en de Ávila, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, habían pasado 100 años, hasta más, 100 años, digamos, de que se había producido la conquista, de que estaban instalados los españoles acá, de que se estaba instalada acá, pero Ávila hablaba como si estuvieran empezando, como si estuviéramos al comienzo, digamos, ¿no? Una Ujú, prédica ujú. que además muy compleja me parece en los términos en los que se expresa, ¿no? Eh, y que tiene que ver con dónde está el corazón, qué cosa es el corazón, qué cosa es el cuerpo, qué cosa es el alma, ¿no? Y claro, acá la pregunta que la hago, ¿no? ¿Por qué, habiendo pasado 100 años, los españoles todavía tenían que, y los religiosos, los curas, tenían que, de alguna manera, emitir ese tipo de discurso? Bueno, esto tiene que ver, me parece, con algunos puntos que mencionaba cuando hablábamos del inicio del libro, de este asunto de los llamados miserables, ¿no? Es Ujú. una situación que, una actitud que se ha conservado a lo largo del periodo colonial y bastante más allá, ¿no? Es asumir que estas personas, que estos interlocutores, que estos sujetos de gobierno no son capaces de entender nada, ¿no? Entonces, siempre tienes que insistir desde cero, ¿no? Siempre tienes que empezar por el ABC. Em, Tiene que ver con un concepto que se tiene de las personas y por eso también incluí la palabra humanidad en el título del libro. Porque todas estas discusiones sobre la salud, sobre quiénes son estas personas, cómo eres, no te has dado cuenta que tienes un alma, porque esto era un asunto que los misioneros y las autoridades coloniales y mucha otra gente pensaban que, en fin, era algo que había que insistir en eso, ¿no? Ellos no entienden algo que es básico para ser cristiano, que es saber que tú eres una dualidad de cuerpo y alma, ¿no? Es como, no, ¿cómo no puedes entender algo tan básico, ¿no? Como no puedes entender quién eres tú, ¿no? Entonces, por esa razón, el tema de humanidad me pareció importante incluirlo en el título, porque todo esto tiene que ver con esta idea de muy arraigada de que, bueno, de hecho, bueno, tiene toda una lógica en esa época decir, bueno, no estamos hablando de iguales, pero es algo que está como en el meollo de todos los intercambios, de distinto tipo, de los que habla el libro, de los intercambios institucionales, políticos, personales, en el modo como se expresan las emociones, en fin. Creo que, bueno, el capítulo también habla sobre cómo determinadas ideas sobre la religión tienen que ser no solamente interiorizadas, sino somatizadas, es decir, formar parte del cuerpo. En fin, esto es un poco difícil de explicarlo Claro. en el tiempo que hay digamos, de manera oral, pero eh, creo que ha habido una intención bastante lograda, me parece, de parte de los misioneros tan, creo yo, profundamente conocedores de la realidad andina como fue Francisco de Ávila, eh, bastante lograda de justamente conseguir que su público interiorice ideas que son fundamentales del cristianismo. Quiero pasar al cuarto capítulo. Sí. El cuarto capítulo se llama La epidemia sudamericana de 1720, un enigma histórico.
Y anoche, al terminar de leer tu libro, fui a mi biblioteca, vine a mi biblioteca y busqué el libro más antiguo que tengo de la época de la colonia, o sea, el libro que está en mi casa hace casi 50 años, que es la historia general del Perú del padre Vargas Ugarte, esta colección famosa, ¿no? Ujú, Y claro, leí un párrafo y me quedé impactado, ya me había quedado impactado con la lectura de tu texto, de que hubo una epidemia, hubieron 400.000 muertos probablemente en todo el virreinato del Perú, que era un virreinato mucho más grande que el territorio peruano actual, pero leí dos párrafos y decía el padre Vargas Ugarte, en el breve periodo de su gobierno, del virrey del momento, de Castel Fuerte, no ocurrieron sucesos de mayor importancia. Hubo que lamentar el estrago que entre los indios, como era frecuente, hizo una epidemia que se presentó en el Cusco. Entonces, claro, incluso en un libro de historia de alguien como el padre Vargas Ugarte, ¿no? Una epidemia de ese tipo tampoco era, me llama ya esto para una discusión entre los historiadores, pero mm, ¿por qué un hecho de tal magnitud que atravesó todo el territorio desde Buenos Aires hasta Cusco, Arequipa inclusive, incluso según algunas de las versiones que tú estudias, llegó hasta la Amazonía, simplemente, y después revisé más libros, Gabriela, me has hecho trabajar ujú. anoche, no, no pasa de dos párrafos en ninguno de los libros que tratan este periodo. ¿Cómo puede pasar eso? Explícanos, por favor, antes de entrar ya a describir un poco Mm. lo que fue esta epidemia, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta que justamente es excelente porque es prácticamente imposible de contestar. Creo que se trata de un episodio, digamos, muy difícil de investigar. Y por esa razón también elegí la palabra enigma para describirlo, por distintas razones. Es decir, el modo como ha sido abordado de manera muy ligera por algunas personas que han escrito después que todas esas cosas pasaron, eh, por lo que es difícil también identificar de qué tipo de enfermedad pudo ser que alcanzara un territorio tan vasto. Am, bueno, desde el punto de vista, digamos, los historiadores trabajamos mayor parte con archivos. El archivo sobre este tema es muy difícil. Prácticamente toda la documentación que se refiere a la primera parte del siglo XVIII es muy pobre. Tenemos una historia riquísima para lo que va de 1750, digamos 760 en adelante, pero la primera mitad del 18 es bien, bien, bien difícil de investigar. Esto en parte es el problema. Creo que también ha habido un enfoque demasiado centrado en la idea de imaginar el Perú como un territorio nacional, ¿no? Es Sí. decir, pensar que algo que ocurrió en Buenos Aires, salvo que hablemos de la independencia, en fin, historia política, no podía tener ninguna repercusión una vez que pasas esa línea imaginaria que es la frontera nacional. Acá tenemos que recordarle a los amigos el viejo mapa que vieron alguna vez en el colegio del virreinato original, vamos a decir, Ujú, ¿no? Que llegaba hasta el Río de la Plata, o sea, incluía Buenos Aires, ¿no? así Para es. que te den una idea, porque Ujú, si no van a decir de qué estamos hablando, pero por ahí es por donde empieza esa epidemia, ¿no? No sé así si puedes es. contarnos así, hacer un breve resumen de la historia Mm. de esta epidemia, digamos, ¿no? Para que se puedan ubicar nuestros amigos. Bueno, esta es una, bueno, mi propuesta, digamos, de interpretación sobre por qué ocurre esto es que se, esta epidemia se produce como resultado de un cambio bastante importante en la integración de, del continente Ujú. con el resto del mundo. Y eso lleva a que haya una mayor presencia acelerada, intensa, sobre el territorio sudamericano de gente y embarcaciones que vienen de Europa y también de la costa occidental del África.
Buenos Aires se abre como resultado, se abre el comercio internacional como resultado de una derrota de España en una guerra llamada de la Sucesión, y como consecuencia de eso Inglaterra consigue acceso a Buenos Aires y otros puertos sobre el Atlántico que antes habían estado bajo control de la de España, digamos, de forma prácticamente exclusiva. Esto significa que desde Buenos Aires, o a Buenos Aires comienzan a intensificarse un comercio que ya había tenido lugar, digamos, anteriormente, llegaban naves francesas, pero ya con esta situación, digamos, puesta en términos oficiales o legales, hace que el comercio de fuera se intensifique en esta zona y sigue una ruta que estaba ya formada, un circuito que existe ya desde prácticamente desde el siglo XVI, que es integrarse con el centro minero de Potosí, y la epidemia sigue precisamente ese curso, ¿no? El curso comercial. Buenos Aires, Tucumán, Potosí, Cusco, Arequipa, otras provincias. Se dice que también las misiones del Paraguay se vieron afectadas, y posiblemente Lima y lo que vendría a ser las tierras, digamos, ya la zona más cálida y boscosa de lo que hoy viene a ser el departamento de Huánuco. Bueno, ¿no? Así es. Y se trata, por las descripciones que hay, bueno, me parece que se trata de una fiebre hemorrágica. Los historiadores también especularon, tanto la gente que vivió en ese momento como los historiadores y otras personas que han escrito después, han especulado con distintas posibles enfermedades, pero tengo la impresión de que se trató de una fiebre hemorrágica muy parecida a lo que conocemos como el ébola, por ejemplo, que afectó no hace mucho a una buena parte de África Occidental. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención, claro, pensando en, no hay que extrapolar nunca nada, pero pensando en lo que estamos viviendo, que siempre Sí. se dice, la pandemia que estamos viviendo ahora es una pandemia justamente donde el mundo ya está globalizado, entonces, ya, pues, pero claro, lo que tú nos estás diciendo es que, claro, en realidad buena parte de las epidemias a lo largo de la historia han tenido que ver con flujos de circulación de personas que se abren y que traen pues enfermedades, ¿no es cierto? Frente a Exacto. un digamos, o sea, hay una lógica en la interpretación que tú planteas. Pero del otro lado, cuando yo veo las respuestas que tú vas describiendo de las autoridades en los varios territorios del Virreinato del Perú a esa epidemia, lo que uno encuentra es, de nuevo, al gran actor de tu libro, que es la Iglesia, ¿no es cierto? ¿No? Adquiriendo un rol protagónico, y me llamaba la atención porque me ha hecho acordar mucho a lo que estamos viendo en estos días. Hoy el cardenal Barreto ha lanzado la iniciativa Resucita Perú, y entonces yo tengo que preguntarle a Gabriela sobre estas relaciones que hay entre cosas que pasaron hace 300 años y que volvemos a ver, ¿no? Pero finalmente lo que en ese momento, claro, la idea era no juntar oxígeno, sino vamos a rezar, ¿no? Hay que rezar, hay que hacer misa, digamos. Sí, Pero vamos a rezar, pero ojo que también lo que la iglesia hace es repartir ayuda, boletos, lo que le boletos, dicen boletos ahí, pero son repartir bonos. claro, Están son los bonos de repartiendo unos papeles o repartían alimentos entre la población. Mientras que es, bueno, me parece bien que lo hayas notado porque yo decía, bueno, será una deformación profesional que yo veo tantos paralelos entre lo que ocurrió hace 300 años y lo que está pasando ahora. La prácticamente imposibilidad de las autoridades locales de hacer algo. Se quedan totalmente impávidas.
la única institución que realmente consigue hacer algo es la iglesia. Es la única institución que efectivamente existe. Y los obispos, los curas, son los que consiguen organizar algo y dan algún tipo de alivio a la población. Por supuesto, organizan procesiones, rogativas, etcétera, que por supuesto deben haber contribuido a propagar aún más la enfermedad, pero también se ocupan de darle algo a la gente que no tiene que comer, por ejemplo, ¿no? El caso de Potosí es muy interesante. El corregidor de Potosí, que ve que los mineros están muriendo, muchos de la gente que estaba llegando a Potosí porque le tocaba la mita minera y comienza a regresarse a sus lugares de origen porque ven que la situación está muy mala. Y al corregidor lo que se le ocurre es que hay que trabajar más en las minas, que hay que traer a gente, hay que ampliar el radio de territorio afectado para traer trabajadores a las minas, ¿no? Es la única solución que se le ocurre, hay que producir más las minas porque si no, todo va a estar perdido, ¿no? La similitud con nuestro ex primer ministro Pedro Cateriano. Bueno, no, sí, pero es decir, en términos de discurso, ¿no? Porque en términos de discurso hay muchas similitudes. Es imposible no ver esos paralelos, ¿no? Y en fin, el hecho también que la mayor parte de la gente que muere son las personas menos protegidas, pero bueno, ahí también se dicen, bueno, ¿por qué mueren los más pobres? ¿No? Se preguntan. Hoy en día esa pregunta parecería algo absurda, pero en ese momento se hacen también la respuesta, bueno, de repente tienen algo, son más débiles, porque naturalmente son así, ¿no? Entonces de nuevo aparecen estas reflexiones sobre la naturaleza de las personas, ¿no? O sobre los vicios, ¿no? Las También, nuevas modas también, ¿no? Que ese es también, otro, en el caso de Potosí, ¿no? sí. Gabriela, se nos ha ido el tiempo, podría conversar contigo 3 horas sin parar seguramente sobre este tema. Quiero agradecerte, quiero felicitarte por el libro, realmente es un libro que no solo tiene la virtud de explicar con mucha claridad las cosas, sino que se lee, se puede leer con facilidad. Yo siempre le reclamo a mis amigos historiadores que escriban para que podamos leerlos con facilidad y realmente es un gran libro, El cuerpo en palabras. Y quiero darle un minuto a otra iniciativa en la que está Gabriela, ¿no? Dejamos el libro, que ha sido además publicado por el Instituto Francés de Estudios Andinos, y Gabriel es miembro del comité editorial de un portal que acaba de salir hace muy poco que se llama Trama Crítica, o Trama de espacio de crítica y debate, plataforma para el intercambio de ideas acerca de la cultura, el arte y la historia en Perú y el área andina. Ahí lo tenemos. Gabriela, tú estás en el comité editorial con Natalia Magluf y José Carlos de la Puente. Cuéntanos rápidamente, preséntanos el portal. ¿Cuál es la idea? Tenemos varias reseñas en el mismo. Bueno, como su título o subtítulo lo dice, lo que queremos es tener una publicación que retome sobre todo el intercambio de ideas, de trabajos, de reflexión sobre la sociedad peruana y otros espacios conectados y retomar algo que nos parece que se ha perdido bastante por una serie de razones, que es una mirada seria, crítica sobre especialmente distintos trabajos de investigación y sobre lo que está ocurriendo en el ámbito cultural. Queremos llegar a un público que no es solamente académico, de ahí que la publicación ofrece lo que nos parece que son buenos textos, sólidos, pero que también no son muy largos y que estén bastante bien escritos, que sean claros y que puedan animar
a muchas personas a unirse a estas conversaciones, a estos debates, ¿no? Y de ahí también el nombre de trama es como ir tejiendo, bueno, es decir, tenemos distintas formas de entender la palabra, pero también de ir uniendo distintas intervenciones eh, para reflexionar juntos sobre lo que pasa en el país, ¿no? Bueno, yo quiero también felicitarte y al comité editorial de Trama por esta iniciativa, porque faltan espacios de ese tipo. Hay a veces mucho debate acalorado en las redes sociales por un lado y mucha reseña ligera en algunos medios por el otro, ¿no? No reseñas, sino más bien textos celebratorios, lamentablemente. Entonces creo que Trama va a ayudar a que podamos no solo entender mejor y una serie de temas que tienen que ver con la historia, la cultura, que son, he visto varias de las reseñas de algunos libros que han estado también acá en El Arriero, en otros momentos, ¿no? Y bueno, nada, un gusto, Gabriela. Muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto conocernos a través de esta conversación, a pesar de que hemos hablado largamente en otros momentos por otros medios. Y amigos y amigas del Arriero, nos despedimos. Vuelvo el viernes con 2 entrevistas porque estamos de feria, así que estamos haciendo más arrieros en estos días. Y de nuevo recomendarles El cuerpo en palabras, estudios sobre religión, salud y humanidad en los Andes coloniales. Gabriel, un gusto. Amigos y amigas, Igualmente. nos vemos. Chao.